Ok, buen día. Vamos a dar inicio a prácticamente la última clase. El- Esto es la espina dorsal de la retórica. Estamos hablando de los recursos retóricos. Es el siguiente. ¿Cuál es las figuras retóricas, ¿verdad? Este es la parte esencial de la retórica, son las figuras. ¿Por qué son las figuras retóricas la parte esencial? Sencillamente porque es la que nos lleva a utilizar la imaginación, la mente, para presentar nuestros argumentos en forma convincente. Ya sea que utilicemos la parte lógica de la argumentación o la parte psicológica de la argumentación. No porque sea un argumento lógico, tiene que carecer, por ejemplo, de la parte, digamos, poética de presentar una exposición, ¿verdad? O sea, una exposición correcta, una exposición que sea de repente estética. Eso no tiene por qué cambiar. O sea, tanto cuando hacemos una exposición dentro del punto de vista o desde el argumento psicológico, en donde sí se requiere más imaginación porque estamos tocando fibras emotivas del individuo. Por eso ya estudiamos la conducta humana, sabemos que el individuo es más emotivo, tiene más carga emotiva que racional. Entonces, al momento de hacer una explicación racional, lo más recomendable es siempre también hacerlo dentro de un halo de argumento psicológico. Yo la vez pasada le estaba hablando de la exposición racional que estaba haciendo, por ejemplo, un ministro designado para ser ministro de salud. Es cierto, los argumentos que él esgrimió quizás hayan sido muy racionales. Él había dicho que los recursos, bueno, palabras más, palabras menos, pero ni voy a decir el nombre, ni acá en Paraguay sí se sabe, pero es el hecho en sí lo que me interesa para esta clase, como un ejemplo de que lo racional también tiene que tener un halo emotivo o de por lo menos un paño de, de psicología, por decirlo así. Él había dicho que que se iba a revisar la cuestión del presupuesto porque muchas personas que ya tienen una enfermedad terminal, que no hay más nada que hacer por ellos, palabra más, palabra menos, vuelvo a insistir. Eh, entonces, tendríamos que ver si vale la pena destinar recursos del Estado para estas personas y mejor destinar a las personas que todavía tienen esperanza de vida. Resumiendo lo que pudo haber, lo que quiso decir, ¿verdad? Esto, si bien puede ser cierto, no puede ser expuesto de esa manera dentro de la comunicación política. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emotividad de seres humanos, no existe la lógica matemática. Si estamos hablando de repente de ganado, si estamos hablando de cualquier pieza de mercadería, eso sí hubiera sido hasta más entendible y más digerible, por decirlo de una forma. Pero, ¿qué pasa? Hablamos de seres humanos. Los seres humanos, muchos, por ejemplo, y esto también es válido para esto que les estoy explicando, para que vean la importancia de la emotividad, aún en el aspecto racional. El, Muchos dicen, el niño va a nacer nomás luego muerto o tiene una esperanza de vida de 3 días. Y la mamá igual decide que va a tener ese hijo. Bueno, desde la ciencia no entienden esto muchos. Lo que es difícil de asimilar es de que ahí no existe una lógica que pueda utilizar la mamá, por ejemplo. Porque al nacer, por el solo hecho de nacer, ya le genera una sensación eh, diferente. Entonces, hay cuestiones que no se pueden lisa y llanamente, por más de que sea lógico, decirlos abiertamente. Esto es lo que se maneja en la comunicación política, porque a veces la verdad puede tener un impacto muy fuerte en la sociedad. El,
En algún momento ya dimos también en comunicación política la propaganda hegeliana, que son 11 principios que están expuestos de una manera a que las masas sigan una dirección. Y eso tiene mucho que ver porque la emotividad es la que reina dentro de la conducta humana. Entonces las figuras retóricas nos pueden servir tanto para la exposición lógica como para la exposición psicológica. La siguiente. A ver, una de las más conocidas es la metáfora. La metáfora es la más utilizada dentro del punto de vista argumentativo porque da un mayor entendimiento. Los romanos decían exemplum docet, el ejemplo enseña. Cuando nosotros queremos graficar algo, usamos la metáfora. Que lo comparamos y bueno, es mucho más sencilla la explicación y esto no tiene nada que ver con que sea racional o irracional lo que yo estoy diciendo. Sencillamente estoy utilizando un recurso retórico para que la gente me entienda mejor. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. O sea que uno le presenta en forma metafórica, ese tipo es un elefante, dando a entender de que es grande o es una bestia, suelen decir, dentro del contexto de la... Bueno, en realidad eso puede usarlo en cualquier contexto, pero por lo general acá decimos cuando alguien sabe jugar demasiado fútbol, por ejemplo. Messi es una bestia jugando. O de repente alguien que sabe mucho. Ese tipo es una bestia, ¿cómo sabe? O una bestia en el sentido peyorativo, ¿verdad? Que es un violento o un animal que no piensa, animal mismo es una metáfora. Entonces, sencillamente tiene el objetivo de explicarnos algo en forma más sencilla, comparando. Acá, por ejemplo, de tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. Es una de las más conocidas, una de las más famosas. Así como habíamos hablado de las falacias lógicas, la metáfora, perdón, los recursos de las figuras retóricas son infinitas. O sea que podemos amanecer acá hablando de estas figuras retóricas. La siguiente, acá sencillamente voy a hacer un repaso de algunas para que nos pueda servir de ejemplo, de directriz. A veces también se confunde el símil o comparación. Entre dos, a ver, consiste en establecer una relación de semejanza entre dos ejemplos que vienen introduciendo un elemento de relación explícito. Eres fría como el hielo. O sea que hacer relación como quesos. O sea que hacer una relación caliente como el sol. Eh, Luis Miguel parece que dice fría como el viento, ¿verdad? En su música, creo. Bueno, no recuerdo la letra de Luis Miguel, ¿verdad? Pero bueno, es hacer una similitud. Utilizar los dos elementos siempre. Fulano es frío como el hielo. Hay que hacer una similitud. O sea, de ahí viene la palabra similitud, de hecho, ¿verdad? Porque es parecido, se utiliza un elemento que se le parece y bueno, esa comparación entre los dos. ¿Verdad? En la metáfora se utiliza directamente en lugar de la persona, ya se utiliza la figura. Esa es la diferencia con la metáfora. En el símil estamos usando como eh, utilizamos la comparación directamente a las dos figuras. El siguiente, la alegoría. La alegoría es darle corporeidad a una idea que no tiene cuerpo por sí mismo, ¿verdad? Es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplio. Ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. ¿En dónde es muy útil la alegoría? Por ejemplo, cuando queremos significar el heroísmo, por ejemplo, el heroísmo no tiene una figura propiamente, no tiene una imagen. Lo mismo que yo les diga a ustedes, si les digo paz, la paz, ¿qué viene en su mente?
la paloma, ¿verdad? Entonces, la paloma es una figura alegórica, es diferente a un simple representante o un simple ícono. La alegoría lo que hace es darle una imagen a un concepto que no tiene imagen por sí mismo. La justicia. Cuando decimos justicia nos viene a la mente una balanza o la diosa Astrea. Las alegorías entonces constituyen los recursos, los recursos eh, retóricos de darle corporeidad a un concepto que no tiene por sí mismo, ¿verdad? ¿Está claro esto, verdad? Esto simplemente hace un repaso de todas las figuras que nos pueden ser útiles, ¿verdad? O los más conocidos. El, por ejemplo, la alegoría se utiliza mucho en las matemáticas, por ejemplo. El, a ver, ¿esto qué número es? ¿Número 3? ¿Se le parece al número 3 mi dibujo? Pero ¿quién le dice que el número 3 es así? ¿Quién nos dice que esa es la imagen del número 3? Nosotros nomás le asignamos esa figura. Los romanos la asignaban de esta forma. Es una alegoría nomás. Es, el número 3 no tiene realmente una imagen propiamente. Y precisamente los pitagóricos, que eran muy capos de matemáticas, eh, comienzan a hacer valer, o sea, utilizan la retórica, en este caso la alegoría, para darle entidad a los números. Y bueno, y así en ese sentido, muchos tenemos en los carnavales, se utilizan mucho las figuras alegóricas. El carro alegórico que te dice, ¿verdad? ¿Qué está representando? Está representando ideas, conceptos, eh, un símbolo político, por ejemplo, es una alegoría. La esvástica, que hace poco causó tanto revuelo en las redes, si bien originariamente la esvástica es un símbolo alegórico de muchas cosas, desde la antigüedad. En la India significaba bonanza, en otros los Boy Scouts también lo utilizaban. Rudyard Kipling firmaba con una esvástica, el que escribió Cuentos de la Selva, ¿verdad? Eh, y cuando utiliza el nazismo, eso como símbolo político, se desvirtúa. Y hoy día es una alegoría de algo perverso, por decirlo así. Pero lo que pasó es una connotación que se le dio. La siguiente, la hipérbole, también muy utilizada. Tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada. Esto también en las falacias se llama ad nauseam, cuando exagerás ya, decís 1000 veces. Pero, por ejemplo, agrandar demasiado algo o achicar eh, es una forma de dar, de captar la atención, porque la retórica lo que tiene por objeto es precisamente la exposición y el objetivo es persuadir, pero ¿cómo vamos a persuadir si no captamos la atención de la gente? La principal, el principal objetivo es primero captar la atención de la gente. Una vez que yo capte la atención de la gente, es más fácil después ya transmitir una idea. Pero si no me presta la atención, si yo estoy hablando al santo botón o no le interesa directamente, no le voy a poder convencer. Por eso es muy importante entender que la retórica tiene un objetivo psicológico prácticamente en ese sentido, ¿verdad? Y después sí ya le puedo dar un contenido hasta más racional, ¿verdad? Por eso les decía que lo racional no tiene por qué disociarse de lo emotivo cuando comunicamos. Yo puedo estar comunicando algo muy racional, algo muy serio, muy objetivo, pero si lo digo así en forma mecánica, en forma seca, como si fuera que estoy leyendo un telegrama, no va a tener un objetivo eh, que uno se espera, el objetivo esperado.
Entonces, por eso estas figuras se utilizan en forma, digamos, de ganchos emotivos o de atención. El siguiente, la proscopeya o personificación. Prosopopeya, perdón. Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias a un ser racional o animado a otro inanimado. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. Eh, Esto es muy utilizado. El, hay que nomás entender, ahora decimos, bueno, pero parece muy lógico todo, ¿verdad? La importancia de prestar atención a los detalles, ¿verdad? Esto había sido, era una estructuración del lenguaje, había sido, es una técnica utilizada y por ensayo y error, por el paso del tiempo, sin que me lo hayan dicho, yo ya conocía esto. Yo ya sabía que se utilizaba de esta forma el, las figuras retóricas, ¿verdad? Estos son los más conocidos, como le estaba diciendo, pero hay muchísimas figuras retóricas que al utilizarlo correctamente logran tener un impacto. Eso es real. O sea, la utilización correcta de la retórica para captar la atención y convencer es un arma poderosísima. El- la personificación, ¿verdad? Cuando en los dibujos animados se utiliza mucho esto porque ustedes saben que lo más difícil es captar la atención de los niños. Por eso es que se utilizan las figuras, las personificaciones, darle vida a animales, tomar la, la personificación de, por ejemplo, de un profesor, el búho, por ejemplo, o de a ver, ¿cómo es que se llama? Estas películas que era tan geniales que utilizaban los animales del circo. Alex el león, eh, ahí se me fue, Madagascar. Madagascar están ahí las personificaciones, todos los animales tienen una personificación ahí muy interesante. También, por ejemplo, el tigre siberiano, una personalidad de una persona fuerte, decidida. Entonces utilizan animales que más o menos tienen esa particularidad y se le da eh, esa personificación. El zorro muy claramente se utiliza como sinónimo o la personificación de alguien muy astuto. O el burro, no sé si eso le hicieron realmente, le hacen realmente si es así, que el burro es un animal muy tonto, dicen que no, pero por alguna razón pasó la personificación de los burros como las personas que no saben nada, que son poco, que tienen pocas luces. Y así, ¿verdad? Entonces, lo que vi también que se utiliza mucho ahora en tema de la ideología de género es también esta personificación. Estaba viendo algunos dibujos animados dentro de lo que es, para entender un poquito también. Zootopia, no sé si conocen ese, es una para criaturas, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver y empieza a asociar, es increíble cómo se utiliza eh, los conceptos que ahora se están manejando en tema de ideología de género, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vos lo que querés ser, puede ser, más allá de, de lo material, ¿verdad? O sea, podés, con tu imaginación, podés ser lo que vos querés ser. Y ahí tenés las distintas personificaciones, ¿verdad? Es genial a la hora de comunicar eso. Y utilizado de manera hasta perversa también puede tener mucho impacto, ¿verdad? Decíamos de hecho que la retórica no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, es sencillamente una herramienta. La siguiente, topoi. Traducimos topoi como lugares comunes y son principios argumentativos que aseguran el paso de un argumento a una conclusión. Son las premisas más generales para justificar una determinada postura argumentativa. Eh, las generalidades. Esto tiene que ver con el instinto del ser humano. Somos gregarios, bueno, todo tiene que ver con el instinto realmente, ¿verdad? Pero apuntando al gregarismo. Cuando yo digo algo en un auditorio en donde le va a molestar, a ver,
A la inversa y o sea, le voy a decir cómo funciona y cómo también funciona a la inversa para crear una, un rechazo o una aceptación. Topoi. Topoi quiere decir lugar, o topos, realmente. Topos quiere decir lugar. De ahí viene, por ejemplo, topógrafo, o topografía, es el estudio de los lugares. Y topoi quiere decir lugar común, o sea, un lugar común en donde imaginariamente los dos estamos bien. Los artistas, por ejemplo, cuando vienen a Paraguay, ¿qué es lo que dicen? Roja y Paraguay, dicen. Claro, todos los que están ahí son paraguayos, ¿verdad? O sea, no todos, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría del público, entonces, ¿qué pasa? Le mete ya en el bolsillo utilizando una figura retórica que se llama topoy. O sea, que algo común entre, o sea, que sabemos que eso es comúnmente aceptado por todos, entonces yo lo utilizo magistralmente. Yo entro en un auditorio donde todos son olimpistas. Olimpia es lo más grande del mundo, o Viva Olimpia, digo de entrada, o Cerro, no sé, o dentro de una convención de Colorado, digo, ¡Viva el Partido Colorado! Digo, ya entrada. Y todo el mundo, por supuesto, eso es un topoy. O sea, utilizar una figura donde todos van a estar de acuerdo conmigo para generar simpatía. Entonces, ahí yo ya destranco la puerta para poder meter después mis argumentos. Porque si yo de entrada, y eso le decía, a la inversa también ocurre, y es un fenómeno que hace poco ocurrió, justamente que tenemos compañeros desde México que nos están mirando, algo que pasó con un grupo que originariamente, bueno, tengo entendido que ya nacieron en Estados Unidos, pero eh, son de origen mexicano. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Su público especialmente es un público mexicano y le hacen una entrevista para que se den, o sea, para que tengan más en cuenta este detalle. Una o dos cosas nomás dijeron. Hoy están muertos ellos como artistas, bueno, de momento por lo menos, ¿verdad? Yaritza, y no me acuerdo cómo se llama su grupo, Yaritza y no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero yo estoy analizando más desde el punto de vista de la retórica, el impacto que tiene. Le hicieron una entrevista, pero ellos lo estaban diciendo de una manera hasta normal para ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te gusta de México? Una cosa así. O te gusta la comida mexicana? Algo de eso fue, pero una cosa así muy, la verdad que no me gusta mucho porque es muy picoso y yo como chicken, dijo el tipo, uno de ellos, ¿verdad? Lo enterraron, lo enterraron. O sea que si es que manejaban mínimamente Yaritza y su esencia, acá me ayuda Bianca. Fíjense nomás el efecto boomerang que tuvo Yaritza. Es una chica que se hizo muy famosa cantando con otro grupo también, muy conocido también en el mundo, un grupo mexicano también. ¿Qué? Un grupo, sí, un grupo son. Pero Yaritza es la que, bueno, pero en realidad todos dijeron algo, ¿verdad? Eso les condenó. Entonces eso es, por ejemplo, tener en cuenta el topoy. O sea, a qué mercado vos te estás dirigiendo y uno puede salir, por ejemplo, alguien que quiere conquistar el mercado paraguayo y dice, el idioma guaraní es una porquería, o sea, parecen todos indígenas, nos dicen, ¿verdad? Y ya te choca. O no hace falta que sea tan drástico para que se den cuenta. Ellos, para mi modo de ver, no fueron drásticos. Ellos sencillamente dijeron, no me gusta porque es muy picoso. Claro, para acostumbrarse a la comida mexicana tenés que tener, así como cualquier comida en el mundo, vos tenés que tener un paso en el tiempo para poder acostumbrarte. Acá en Paraguay sí nos gusta la comida picante. Yo creo que no vamos a tener ningún problema con la comida mexicana, es riquísima. Yo estuve en México, me encantó la comida, de hecho, pero tenés que estar acostumbrado a la comida picante. Y, y bueno, y en Estados Unidos no es muy común la comida picante. Ellos, si bien son de origen mexicano, se criaron, creo que nacieron en Washington, como decían ahí ellos, pero ahí ya se crió. Entonces ya no tenían ese acceso a esa comida. Entonces era eso lo que querían explicar, ¿verdad? Solo que lo dijeron de una manera en que los enterraron, ¿verdad? Entonces se vendió como que despreciaba la cultura de donde ellos mismos venían. Y eso sencillamente es un error de comunicación nomás. Y, y es muy, muy fuerte cuando uno utiliza, especialmente para el mundo artístico, es pisar, pero como caminar en una mina, en una playa lleno de minas, ¿verdad?
El topoy ayuda mucho para qué? Para tener para tener para tener una simpatía con el auditor. Topoy quiere decir lugares comunes. Eh, el siguiente es, siguiente, hipotiposis. La hipotiposis, bueno, les leo, pero les voy a explicar porque leyendo así de buenas a veces es difícil entender. Es una figura retórica que consiste en un tipo de descripción muy vívida, que con esto atiendan bien lo que es muy vívida, que pinta algo lejano o poco relacionado con el público de forma patética. ¿Qué quiere decir patética? ¿De dónde viene patética? El pathos, la parte emotiva. O muy emotiva, ahí hace la aclaración, ¿verdad? Patética o muy emotiva, ante los ojos, los oídos y la imaginación de ese público como si estuviera presente y asistiendo a ellos. Yo siempre utilizo este ejemplo, este ejemplo, eh, este ejemplo, este ejemplo de un caso de una película, famosamente nunca me acuerdo el nombre de la película, pero la escena, este era un abogado que le estaba defendiendo a una persona de raza negra que en una época en donde prácticamente no tenían muchos derechos, o sea, no tenían los derechos prácticamente en Estados Unidos en los años 60, en donde realmente era muy fuerte, basada en hechos reales. Este señor tenía una hija que la violaron y que eran blancos los que le violaron, una nena de 10 años creo, el tribunal le absuelve al principal, o sea, a los chicos que hicieron eso, que eran jóvenes de 18 20 años. ¿Y qué hace el papá? Le espera afuera del estrado y le mata al muchacho, tanto porque no tuvo justicia. Lo llevan a juicio, por supuesto, y ahí es donde se puede ver con un ejemplo muy interesante lo que es la hipotiposis. La hipotiposis es, a mi modo de ver, cuando ya te gradúas de ser un buen retórico. O sea, es el sumum de la retórica. Eh, Él decía en porque en Estados Unidos es jurado, el jurado es el que tiene que ser persuadido. Él decía, eh, quiero que cierren los ojos, decía. Le pedí al jurado que cierren los ojos. Imaginen que una niña de 10 años está sentada en la hamaca. Obviamente todos se imaginan la nenita, la nenita de raza negra, ¿verdad? Viene un grupo de jóvenes, le violan, le tiran lata, le orinan encima, le pierde un ojo, hace la descripción de todo lo que pasó. La niña nunca más podrá ser madre. Eh, Todo lo feo que es, ¿verdad? Todos se imaginan lo que le pasó a la nenita, porque tal, ya le anticipaba eso que la descripción de los hechos ya todos conocían, ¿verdad? O sea, era fácil entonces decir algo como si fuera que yo le estoy contando a usted una película que ustedes ya vieron. O sea, yo le digo, te cierren los ojos y le voy a describir la película Avenger. Les voy contando y ustedes cierran los ojos y están viendo la película, ¿verdad? Se remontan a ese lugar. ¿Y qué es dónde está la genialidad del tipo? Hace una descripción de todo y le dice, bueno, ahora abran los ojos. Imagínense que es una blanca. Y ese, ¡tuf! Es una niña blanca. Imagínense que es una niña blanca, porque todos se están imaginando que era la niña negra. Y eso generó así un impacto psicológico, por supuesto, que tiene que ver con la hipotiposis, con la calidad del relato. O sea, el relato tiene que ser tan vívido que vos le metés a tu auditorio dentro de lo que vos estás relatando para generar un impacto emotivo. Muchos, o sea, no conozco muchos autores, por supuesto, de novelas, pero conozco dos, tres que tienen o logran esto. Uno es Taylor Caldwell, que escribió un libro que se llama La columna de hierro, que les recomiendo, que es la vida de Marco Tulio Cicerón. Les juro que cuando ustedes están leyendo ese libro, escuchan
la rueda del carro que pasa hacia al lado, que como si fuera que ustedes están en Roma. Hasta pueden sentir el olor de repente en la forma que describe. O sea, la calidad descriptiva es tan buena que uno hasta puede sentir que está ahí, ¿verdad? Y la otra es J.K. Rowling, se llama, ¿verdad? La autora de Harry Potter. No me refiero a la película. Es cuando leen el libro, les juro que van a creer que están ahí en Hogwarts, que están... por eso es que él generó ese impacto tan profundo, porque nadie quería su libro, o sea, todo el mundo decía, esto es una boludez, ¿verdad? No va a tener éxito. Tuvo la suerte, esta autora, de que la hija de un editor muy conocido leyó, y una niña de 10 años, quedó impactada la niña, y justamente le decía a los niños, impactarle a los niños, tenés que tener una descripción prácticamente en donde ustedes saben que la imaginación de los niños vuela porque a los 2 o a los 4 años ocurre algo que se llama la sinapsis, donde explota la mente. Por eso es que los niños absorben demasiadas cosas. Estudiar idioma cuanto más temprano mejor, ¿verdad? Es porque están en ese proceso de la sinapsis en donde explota la mente, ¿verdad? Y eh, tuvo la suerte de que vio, leyó y bueno, y al publicarlos fue un éxito total. Sus libros son realmente muy interesantes y nos grafican lo que la potencia de la hipotiposis. Cuando uno es, cuando uno está haciendo una exposición, tiene que ser descriptivo, pero tampoco exagerar. O sea, la descripción tiene que llevar al auditorio a sentir eso que vos le querés transmitir. O sea, si vos querés que de repente huela una, o sea, imagínense que están en un campo de rosas y hacen la descripción de la rosa y les juro que la mente va a creer que está absorbiendo el aroma de las flores. Por eso es que también el tema de la comida, cuando alguien viene y no describe la comida, me comí un asado jugoso, salía todo. Si describí de la forma en la forma adecuada, les prometo que les va a generar hambre a quien le está diciendo. Todos sus sentidos se van, la saliva ya va a empezar. Y es así, ¿verdad? La mente humana es una cosa increíble en ese sentido. Por eso es que cuando nosotros estimulamos en los lugares correctos, esto es parecido a ver si hacemos una comparación, una metáfora utilizando, eh, esto es una cultura china, creo, la acupuntura o japonesa, no recuerdo, pero es oriental. Yo decía, ¿qué es lo que te va a clavar esas cositas? No es que te clavan nomás. Hay puntos estratégicos donde te clava para estimular los nervios por la corriente sanguínea que se llora. Así es la retórica. O sea, no es que vos tenés que tirar toda tu artillería. Son puntos estratégicos donde vos, si sabes estimular, vas a tener éxito. Por eso, muchas veces, el arte de persuadir tiene más fuerza cuando es oral. Muchas veces. Lo escrito tiene lo suyo, pero cuando es oral y es un buen retórico, un buen orador, es convincente. Eh, en algún momento yo creo que les hablé del juicio de Friné, ¿verdad? De la antigua Grecia, en donde Friné era una getaira. Las getairas son como, a ver, el sinónimo, algo parecido a lo que son las geishas. No son prostitutas, o sí a veces, pero no cualquier tipo de prostituta. Son muy preparadas o eran muy preparadas, eran muy intelectuales, porque ciertos hombres requerían no solamente el sexo, sino que la compañía y hablar con alguien que realmente y les dije justamente, es el origen de puta, justamente, porque puta es pensar, puto es pensar, pensante, porque las mujeres, las getairas que eran contratadas, eran, las mujeres tenían prohibido hacer vida pública, ¿verdad? O sea, no podían, pero las getairas hacían vida pública. Por eso cuando ustedes buscan
sino, creo que hasta ahora la Real Academia está puta como mujer pública, algo así dice hasta ahora. Pero era pública porque no pública en el sentido de que era así muy promiscua, sino que pública en el sentido de que se mostraba en público y hablaba de política, hablaba de lo que sea. Entonces era una pensante, entonces, por supuesto, las mujeres de la época eran mujeres de la casa, no era una puta, no era una jetaira, no era una persona. Bueno, a Friné le condenan por ser una jetaira porque era una cuestión, seguramente alguien se puso celoso, no sé. Entonces le llevan a juicio a Friné, y Friné era hermosísima según cuenta la historia. ¿Y qué pasa? Su abogado defensor la defiende con uñas y dientes, ¿verdad? La defiende, pero con todos los recursos que tenía a su disposición. Imagínense en la antigua Grecia los mejores oradores que se puedan imaginar, ¿verdad? Utilizando todos los recursos que se puedan imaginar. Y no era convencido aún el tribunal. Friné estaba ya prácticamente condenada a muerte. Entonces, ¿qué le dice a Friné? Vení por acá, Friné. Viene, se para frente a él y le estira el vestido. Y se queda literalmente desnuda frente a un jurado totalmente compuesto por hombres, ¿verdad? Y le dicen, ¿ustedes se animarían a cegar la vida de semejante belleza? Todo el mundo, no, no, no. Un recurso retórico. Impresionó. Si eran mujeres, probablemente le iban a condenar más rápido, ¿verdad? Pero por eso hay que saber a dónde apunta para lograr un objetivo. De hecho, que el tema este, para el hombre es muy difícil eso, una cuestión de instinto, cegar la vida a una mujer así, porque sí, salvo que sea por celos, salvo que sea una emotividad muy fuerte, pero de buena primera lastimarla a una mujer es muy difícil. Siempre ahí están los locos, ¿verdad? Que sí, hay de todo anomal, pero esas son anomalías de la conducta. La regla es esa. Esa fue la razón por qué las mujeres, no recuerdo en qué país, se les sacó del ejército, porque no podían aguantar ver el cadáver de las mujeres en los campos de batalla, ¿verdad? Era una cuestión chocante, ¿verdad? Eh, pero todo esto que les estoy contando tiene que ver con la parte argumentativa, ¿verdad? O sea que a dónde nosotros queremos apuntar, la calidad de la descripción, la hipotiposis, tiene que ver con la captación de la mente. ¿Qué recursos nosotros usamos para captar la mente de quienes o a quienes queremos persuadir, ¿verdad? Tribunal, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo ahora una cuestión particular, 10 minutos de receso y continuamos. ¿Está bien? 10 minutos de receso, voy a resolver algo y ya continuamos.
un guante de boxeo, ¿verdad? O sea que cambia la tonalidad del tono, porque instintivamente sabemos que a los seres humanos nos, nos llama la atención o entendemos más por tonos que otras cosas, ¿verdad? A veces hasta en el WhatsApp nos enojamos. ¿Por qué me hablaste con ese tono? Y escribió, y nada. Escribió con un signo de admiración y no le gustó el tono. Porque, tipo, ¿vas a venir con un signo de admiración o vas a venir con un signo de interrogación? Es más diplomático. O vas a venir con un signo de admiración, ya es diferente. El mismo mensaje o la misma pregunta, pero con tonos diferentes, entonces genera reacciones diferentes. Entonces es muy importante entender eso, de que, a ver, ¿se acuerdan que alguna vez le hablé de lo que decía Oscar Wilde con relación a, a que se puede perdonar la fuerza bruta, decía, pero lo que no se puede perdonar es la razón bruta. Hay algunos que no entienden por qué te enojas si te dije tus verdades. A veces lo dicen de doble sentido también, con ironía, que es otro recurso. Pero hay algunos que genuinamente no entienden por qué se enojan cuando le decís, por ejemplo, algo, mira, no quiero que te enojes, y te dice detrás cosas que te van a hacer enojar, ¿verdad? Pero a veces hay algunos que realmente no entienden que, que hay palabras que hieren por más que sean verdades. Somos muy especiales los seres humanos, por eso es que es importante manejar bien los recursos retóricos a la hora de comunicar. Puede generar muchos conflictos como puede solucionar muchos conflictos. Hay personas que no tienen ese don y se va a ir una cuestión, un negocio cerrado se va a ir, se va a echar a perder. Y hay gente que es a la inversa, un negocio perdido se va a ir a recuperar. Tiene que ver con el don de la palabra, el don de la persuasión. Esto es un arte. No es cierto tampoco que no todos pueden hacerlo. No todos en el sentido de que en el que no lo practica, claro que no. Pero cualquier persona, está al alcance de cualquier persona, eso sí. Solamente que le tiene que tomar dedicación, entrenar, dejar de lado incluso, eh, digamos, actitudes triviales, actitudes que, que pueden generar sospechas de rechazo hacia el otro, ¿verdad? O sea, por eso es que esto se practica. El padrino, si ven, hay una escena en donde están haciendo una negociación y el hijo que es Santino, hijo del, del viejo eh, Corleone, ¿verdad? Vito Corleone, demuestra que está interesado en el negocio que le están ofreciendo. Y ahí el viejo le dice que se calme, ¿verdad? Después le explica, nunca dejes que, que los demás sepan lo que estás pensando, porque tu actitud es lo que lleva a los otros a saber. Y efectivamente, esa simple, si bien es una ficción, sirve para la vida real, esa simple reacción del hijo motivó que atentaran contra la vida del papá. ¿Por qué? Porque el otro se da cuenta que al hijo le interesaba y al papá no le interesaba el negocio. Entonces, al morir el señor, obviamente se iba a quedar él como el jefe de la familia. Entonces, imagínense, esa simple intervención le dio a entender al otro que sí estaba interesado en el negocio de las drogas, era en ese caso. Entonces, es muy importante manejar todos esos tiempos, la forma de comunicar, la forma de percibir, el famoso cara de truco tenemos que tener en las negociaciones, ¿verdad? O sea, no demostrar lo que queremos. También decía Sun Tzu, el que escribió, supuestamente escribió El arte de la guerra, que tus intenciones sean tan oscuras como la noche, decía. O sea, que muchas veces nosotros con los gestos, que es un lenguaje corporal también parte de la retórica, nos delatamos solo. Siguiente. Sinedoque. Consiste en la sustitución de una parte de la cosa por la cosa entera, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos alusión a una parte del... Acá está el ejemplo más claro,
Venderemos 30 cabezas de ganado en la próxima feria. Se refiere a 30 animales enteros, por supuesto, ¿verdad? El, utilizamos de una manera para que sea más llamativa nomás. Es por natus. Es muy utilizado también para poder graficar con atención algo. O sea, que cuando usamos una metáfora o cuando lo utilizamos en este caso la sinedoque, lo que hace es que las personas presten más atención. No es lo mismo que decir, te voy a dar vacas. Siguiente, antonomasia. Cuando una virtud de la persona sustituye a su propio nombre. En este caso vemos la sustitución del nombre propio por una expresión, tal como Roma por la ciudad eterna. ¿O cuál es el nombre por antonomasia de Jesucristo, por ejemplo? El Mesías, el Salvador. Esos son sus nombres por antonomasia. Entonces a algunos se le reconoce más por su virtud que por su nombre. No sé, acá a algunos se le conoce como el, ¿cómo es que le conocían a este que inventó la bomba atómica? El destructor de mundos. Por antonomasia se quedó el destructor del mundo Oppenheimer, ¿verdad? Célebre encuentro con Alejandro Magno, donde le dice a Alejandro Magno, ¿qué quieres que haga por ti? Retírate un poquito porque me estás cubriendo el sol, le dice. O sea que dándole a entender que no necesita nada de él, o sea que me estás tapando el sol, le dice. Salí, o sea que está hablando con nada más y nada menos que Alejandro Magno, que era el rey prácticamente de todo Occidente en ese momento, ¿verdad? Ok, estamos haciendo un repaso general. Esto, por supuesto, es simplemente para que podamos captar algunos y después les vamos a enviar todos los materiales para que ustedes también vayan mirando. Y esto practicando se va aprendiendo. Y para eso es que la oratoria es muy importante. Eh, por eso es que quizás muchos confundan la oratoria con la retórica, porque la parte más, digamos,
que es la ejecución de la retórica, es la oratoria. No todos pueden ser buenos oradores. Se requiere práctica, práctica, práctica. El siguiente. Ok, ahora sí ya entramos en lo que es también parte de la retórica, pero que ya no tiene que ver con las figuras, sino que con la publicidad propiamente. Y para ver estos ejemplos son simplemente para graficar la fuerza que puede tener la propaganda o la publicidad. Primero, lo ideal es diferenciar la publicidad de la propaganda, ¿verdad? Acá tienen un cuadro donde ustedes pueden distinguir perfectamente, ¿verdad? En la publicidad persigue que el consumidor lleve a cabo un acto de consumo. En la propaganda se persigue generar un cambio de conducta en el ciudadano. El público objetivo es el individuo en la publicidad. En la propaganda el público objetivo es el grupo social para identificar al ciudadano con los valores del conjunto. ¿Tiene un fin comercial? No tiene fin comercial la propaganda. Bueno, si bien los objetivos son quizás diferentes, los métodos y la conducta humana no cambian. O sea, se utiliza perfectamente todos los elementos que los que citamos y los que también no citamos acá por una cuestión de tiempo, se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Y vamos a mirar algunas estrategias publicitarias para, a modo de ejemplo. El ejemplo enseña, como les dije, y vamos a ver el slide, la siguiente. A ver, el efecto decoy. Esto es relativamente nuevo, pero es muy utilizado. ¿Qué creen que el publicista, en este caso el marketinero, como le decimos acá, cuál es la intención suya cuando te presentas así? ¿Qué quiere lograr con eso? ¿Qué les parece? Uno cuesta 40, el otro 65, el otro 70. Exactamente. Se dieron cuenta que puedo hacer la diferencia. Ah, la pinta, pero acá. Si compro el más barato, es muchísima la diferencia. Incluso el que es más caro por 15, es muy poca la diferencia. Pero esta sí es grande y es mucho más grande que ambos. Y la diferencia es 5 nomás. Entonces mi intención es precisamente ponerle en contexto porque la mente humana funciona de esa forma. O sea, si a mí me presentan un solo ejemplo, una sola oferta, entonces la tendencia va a ser a rechazar. Pero cuando me ponen en un contexto, ahí la mente trabaja de otra forma. Esto incluso va mucho más allá de la voluntad. Por eso es que es tan eficaz la publicidad o la estrategia de publicidad. No tiene nada que ver con nuestra voluntad. Simpático es porque en Los Simpsons, que es mi favorito a la hora de la ironía, ¿verdad? A la hora de mirar cómo hasta se burla de la sociedad muy magistralmente, ¿verdad? Eh, toca este ejemplo, ¿verdad? Es tan innecesario que lo quiero comprar ahora mismo. Pero bien es cierto, hay cosas que son absolutamente innecesarias, pero tienen el don de vendernos, ¿verdad? Y que nosotros, por supuesto, caemos, ¿verdad? Todos son trucos retóricos. Eh, la retórica, si bien no se enseña directamente como antes, una materia transversal, por supuesto se sigue utilizando especialmente en lo que es el marketing y también la propaganda, por supuesto, si bien son objetivos diferentes, los métodos son totalmente los mismos, ¿verdad? Entonces, este es el efecto decoy. El siguiente, efecto señuelo. Este no es el mismo. A ver, el siguiente. A ver. Ah, claro, se llama decoy o señuelo. Claro. Está bien, ¿qué pasó acá? La ilusión de escasez. Acá no está mal escrito eso. ¿Cómo mal escrito? Bueno, la ilusión de escasez. Qué es lo que logramos? Lo que pasa es que, a ver, cuando algo es escaso por alguna razón que tiene que ver la biología y tiene que ver otros aspectos psicológicos,
hace que sea más interesante. Y esto está muy bien estudiado en la economía austríaca. ¿Se acuerdan que habíamos visto la economía austríaca o la economía española, como dice la escuela española? Y tiene que ver con las subjetividades. ¿Por qué? Porque los precios no se forman por una cuestión objetiva, como creían los antiguos, por una cuestión del componente. Por ejemplo, sumar todo el costo de producción, eso es el costo. Hay cosas que no tienen nada que ver con el costo de producción, tiene que ver con lo que generamos psicológicamente al consumidor. El, el agua, por ejemplo, tiene un valor, un precio en un lugar donde hay abundancia, prácticamente no vale nada desde el punto de vista económico. Pero lleven un vaso de agua en el desierto donde una persona está por morir de sed. Probablemente les va a dar hasta su casa. Entonces, el efecto que se quiere, que se quiere utilizar con eso es hacer creer a la gente que es escaso. Muchos tienen, a ver, las grandes tiendas hoy, fíjense nomás esta modalidad, es algo que llama la atención. Cuando se van al mercado 4, que el objetivo es justamente vender a precios muy baratos, ¿qué encuentran ustedes? Una tienda dentro del mercado 4, las mochilas todo colgadas, no podés caminar de tanto que hay productos, ¿verdad? Una sensación de abundancia. Pero guarda que acá hay un hilo muy fino. Las grandes tiendas, Louis Vuitton y compañía, fíjense cómo son sus tiendas. Van a encontrar una cartera, quizás tenga 200 carteras, pero en su depósito, pero una no van a encontrar así. Todo lujoso. Ese mismo efecto, para que vean nomás lo que es la mente humana. Ese mismo efecto, ¿por qué no causa cuando entras a una tienda y encontrás que, no, que las góndolas están vacías? ¿Por qué no? Entras en un supermercado y encontrás que las góndolas están todas vacías prácticamente. No te, o sea, te da una sensación de rechazo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la misma situación. ¿Por qué entras en Louis Vuitton y encontrás así, no encontrás? Pero tiene que ver la ilusión con la que está presentada. En Louis Vuitton vos te das cuenta, o cualquier marca, estoy diciendo de marcas premium, vos te das cuenta de que fue diseñado para que esté uno nomás. Pero vos entras en un supermercado donde está diseñado para que esté 2000 productos ahí, encontrar uno nomás, ¿qué efecto le va a generar? Que nadie nos está comprando esto, ¿verdad? O sea, que tipo le da una sensación, no le da la sensación de escasez, de que algo pasa, ¿verdad? Que no, uno sencillamente no quieren entrar, genera una sensación de rechazo. Por eso es que hay un hilo muy fino, porque el generar la sensación de escasez es un arte también. Claro, cuando es espontáneo tiene incluso mucho más costoso. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda fluctúan de acuerdo a la escasez. La, a- el- es uno de los factores. La escasez hace que suba el precio. Entonces, cuando un bien es más escaso, sube más el precio. Por eso es que muchos denuncian a los grandes capitalistas por acaparamiento o especulación también le dicen, ¿verdad? Especulan porque tiran así algunos, pero en la pandemia, por ejemplo, a muchísimos empresarios farmacéuticos se le acusó de especulación. Tiraban algunas cajitas nomás de tapabocas y un tapaboca que antes costaba 200 guaraníes pasó a costar 10.000 y se generaba por una sensación de escasez. Entonces la gente se desesperaba, todo no faltaba todo, te iba al supermercado a comprar todo lo que había, porque la sensación psicológica que te tiraron era que iba a haber una escasez total. Increíblemente lo que más se vendió fueron papel higiénico, ¿verdad? Una cosa rara, ¿verdad? Pero era por una cuestión psicológica y era la sensación de escasez, o sea que hacerle creer al público de que es escaso el bien que tenés, de que vos sos, de ahí viene también el tema de la exclusividad. El tema de la exclusividad nos encanta. Sabemos que, a ver, una zapatilla o un botín, como le decimos acá, para jugar fútbol, quizás sea hasta mejor un producto, pero no lo vamos a elegir porque yo quiero tener exclusividad, quiero un botín que hasta es menos cómodo, pero casi nadie tiene en Paraguay, por ejemplo.
yo soy el único. O famosos te dicen, esta clase solamente hay 5 en el mundo. Te lleva al lugar donde querés ir, te lleva un vehículo, por ejemplo, te lleva. Tiene todo, pero yo quiero ese que no tiene aire acondicionado, un Ferrari, por ejemplo, que, bueno, escasez, no, no, incluso podemos, la comodidad de un Ferrari podemos discutir incluso, ¿verdad? Pero hay algunos que son productos escasos, por decirlo así, que no necesariamente es cómodo, pero es escaso. Eso es lo que nos gusta, la exclusividad. Cuestión psicológica es algo que está muy bien estudiado en el tema del marketing. El siguiente, miedo a la pérdida. Bueno, esta, es- a ver, este efecto genera también una especie de obsesión por algo. Mira, esto va a estar acá hasta las 8 de la noche. Si vos lo compras, perdiste tu oportunidad. Ya no vas a poder, nunca más se va a presentar en Paraguay este espectáculo. Sé partícipe de este evento que no se va a volver a repetir nunca más. La gente todo loca. Para verle a no sé qué. Ni siquiera es bueno el espectáculo, pero no se va a volver a presentar nunca. Eso nos hace, nos lleva. ¿Verdad? Entonces, nos fijamos más en esa pérdida de chance que puede haber que en el propio producto. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. O sea, nuestra mente funciona, pero hasta caprichosamente. Cuando estábamos hablando la vez pasada de los sesgos prácticamente no tienen nada que ver con la voluntad. Vos creés que tiene que ver la voluntad, pero en realidad son efectos que te engañan, o sea, te autoengañas. O sea, ustedes saben lo profundo que es eso, autoengañarse. Es una cosa que si te pones a pensar, ¿cómo que me va a engañar a mí? Raro, de verdad. Mínimo es raro. La mente humana es eso y más, ¿verdad? Esto utilizado, por supuesto, dentro de la propaganda o la publicidad tiene su efecto. A ver, esto podemos usar en la propaganda, una propaganda política. Eh, Puede servir para muchas cosas. La- Desde la pérdida de que no vas a comer vacaí o chorizos gratis hasta hoy no me va a haber chorizo, se va todo a la reunión. O de un presidente como este o un candidato como este nunca más vamos a tener, que habla 7 lenguas, es bueno con todo, qué sé yo. Entonces te hacen creer, mira, si perdemos esta oportunidad, entonces la gente por no perder ese candidato o lo que te hacen creer de ese candidato, lo votan, ¿verdad? Todo tiene que ver eh, con el general. Ustedes saben de dónde viene la palabra general. General me refiero al director, al creativo, al estratega, la estratega de marketing. La palabra general viene justamente de la palabra griega eh, estrategos, que eran los generales, ¿verdad? Los generales del ejército eran los estrategos, lo que hacían la estrategia. Esto es un elemento y el estratego es el que lo va a llevar o lo va a aplicar. Eso tiene que ver con ya con una cuestión de estrategia propiamente dicha. Siguiente. Los juegos de los precios. El famoso Black Friday. Es muy, muy, muy popular. Te hacen creer de que de que es barato, pero ponen al lado, por ejemplo, antes 10.000, ahora 5.000. Vos saltás por eso y siempre valía 5.000, ¿verdad? Es una ilusión. Y a veces vos lo sabés. Es como decía en los Simpsons, es tan innecesario que lo quiero comprar. Eh, Te generó esa necesidad, simplemente con unos trucos. Igual cuando te ponen 2.999 guaraníes, una sensación de que es más barato, ¿verdad? Entonces, compro ese. El, Eso es jugar con los precios, son ilusiones. Todo esto tiene que ver con ilusión o ilusiones de la mente para que uno pueda optar por lo que finalmente yo quiero, ¿verdad? El siguiente.
Los bytes, ¿qué son bytes? Esto es un anglicismo, ¿verdad? Significa carnada. Productos que llamen mi atención. Solucionar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, los bytes son carnadas. A ver, eh, esto tiene que ver, por ejemplo, con artículos o las portadas de los diarios. Te ponen una portada gigantesca y uno cuando entra a leer el artículo no tiene nada que ver con la portada. Porque es una carnada para que vos entres a leer nomás eso. O un título catastrófico para hacer quedar mal a alguien. Son sencillamente trucos para agarrarte. A ver, esto ocurre también en el supermercado o en las cuestiones de mercado. Uno va y detrás de algo que se pone como una carnada. A ver, generalmente las cosas, cuando uno entra en el supermercado, por lo general, eh, las cosas de los artículos de primera necesidad siempre están en el fondo. Es un objetivo para que uno recorra toda la góndola hasta llegar a los... Porque cuando vos te vas al supermercado, sí o sí tenés que comprar pan, leche o lo que sea. Esos siempre están atrás. Al entrar están los que no tienen tanta salida. Entonces es para que vos veas eso. Son estrategias o carnadas para llamar nuestra atención. Acuérdense que la retórica consiste en llamar la atención y es un juego mental para que nosotros podamos acceder a lo que nos están queriendo vender en este caso, que no hay mucha diferencia con la persuasión propiamente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos persuadir, todo esto tiene que ver con persuadir a la persona. Para que vean que la persuasión no es una cuestión solamente política, no es una cuestión solamente eh, para, creen algunos que es solamente para los abogados, ¿verdad? Que le tenés que convencer al juez o al jurado, sino que tiene que ver persuadir a las personas. Dicen que la democracia más perfecta se dan en los supermercados, que las personas deciden con los pies a dónde ir. El mercado es la democracia más perfecta que existe. Que las personas eligen con sus pies realmente, o sea, dónde van, a dónde quieren ir, ¿verdad? Y para eso es que los estrategas comerciales o propagandistas utilizan todo tipo de recursos. Los bytes son muy utilizados, son carnadas, carnadas que nos ponen, cuando les digo carnadas, su mente ya tiene que abrirse. Todo es válido, todo lo que pueda llamar mi atención y llevarme hacia donde ellos quieren finalmente. Creo que este es el último, ¿verdad? Bueno, estos ejemplos que les estoy trayendo son sencillamente para que nos grafique la importancia y la fuerza de la retórica en los campos también publicitarios o propagandísticos. El, en realidad es mucho más amplio, es muy difícil de abarcar todo. Imagínense que hay marketineros que tienen doctorados en marketing. O sea que cuanto más estudias al ser humano, más te das cuenta de lo fácil que es que nos manipulen, ¿verdad? Las manipulaciones son esencia, parte de nuestra propia biología. Manipulamos desde que tenemos cero edad, desde que somos bebés. Ustedes no saben cómo, es increíble cómo desde la cuna nosotros manipulamos. Manipulamos a nuestros padres, por supuesto, ¿verdad? Cuando ustedes observan los patrones de comportamiento de las especies, se van a dar cuenta que la manipulación es prácticamente una herramienta de supervivencia. Si nosotros no supiéramos manipular, probablemente no hubiéramos sobrevivido en un mundo tan hostil. Yo siempre les digo, lo que la evolución hizo es que perfeccionó todas estas herramientas que son milenarias.
que tienen que ver ya con la propia biología. ¿Funcionó? Claro que funcionó, por eso estamos acá. Si no hubieran funcionado, no hubiéramos estado acá. O sea, que funciona, o sea, estamos acá porque nos adaptamos y todos estos mecanismos se han desarrollado sin que nos demos cuenta. Los sesgos, la disonancia cognitiva, eh, el egoísmo, el egocentrismo también en unos casos cuando ya es un extremo. Todo eso son insumos para los que intentan manipularnos. Y nos manipulan desde la prensa, nos manipulan desde el mercado, nos manipulan desde la política, ni qué decir. Entonces, cualquiera que diga o te acusen de manipulador, te está diciendo una verdad, pero lo está diciendo de una manera hipócrita, porque todos somos manipuladores. Es una herramienta de supervivencia. Queremos conseguir objetivos, persuadimos con manipulación. Lo que pasa es que la manipulación propiamente, o lo que conocemos, vos le podés dar la carga moral que quieras. Yo puedo manipularle a alguien por su propio bien, por ejemplo. Manipularle para que deje de fumar, por ejemplo. Manipularle para que deje de hacer algo que le está dañando. También puedo manipularle para el propio interés. O sea, puedo manipular para joderle a una persona. Los estafadores, por ejemplo, esto es un patrón de comportamiento de los estafadores. Por lo general, en los estafadores o las estafadoras desarrollan mucho la empatía. Son muy empáticos. Son personas con quienes vos no te vas a enojar. Son muy hábiles, te saben llegar, da gusto comer un asado con ellos. Cuando se presenta, estudian, son muy inteligentes. Estudian todo el medio circundante. Si a vos te gusta salir con personas de clase, si te gusta salir a tomar algo, son los que magistralmente utilizan el topoy, o sea, los lugares comunes. ¿Cómo te va a agradar a vos? Entonces se te acerca con cosas que ya saben que te gustan. Manipulación. ¿Cómo se llama este? El estafador de Tinder. Ese es un patrón común. Eso no es que él nomás era así. Todos los estafadores, fíjense, son súper hábiles. Eh, es increíble cómo muchos ni siquiera tienen para comer, pero va a tener ropa de marca, va a estar en los lugares más caros. Así tome un vaso de agua, un cafecito o no tome nada, está sentado ahí para que le vea o sacar una foto o alzan su historia. Todo eso se construye. ¿Para qué? Para un objetivo. Quizás está tomando un café contigo, ni siquiera sos vos el objetivo, sino que a alguien le quiere hacer saber que se sentó contigo a tomar un café. Ya, pues yo estoy tomando un café con Alba. O sea, alguien, o sea, a un chulio, a cualquiera le quiero generar algo, ¿verdad? Pero tiene que ver con un efecto, digamos, general. Por ahí viene la mano, ¿verdad? O sea, que ser persuasivos, empáticos, la empatía es es un elemento, un recurso que puede abrirnos muchas puertas. Para bien o para mal, puedo usarlo, por supuesto, es una herramienta, pero la empatía es prácticamente, la empatía pues apunta hacia el lado del elefante. ¿Se acuerdan la división, verdad? El jinete y el elefante. La empatía apunta a la parte emotiva. Imagínense, ¿a quién no le vas a comprar si sos amable con una persona? Si sos desagradable, si entras mal, es más probable que, ni por más que, y eso es cierto. A mí por lo menos, por mi experiencia, ya me di cuenta que sí es cierto. Muchas veces hay personas que deciden perder dinero incluso que trabajar con alguien que no es empático. O sea, hay una empatía, no hay un feeling, como le dicen los gringos, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Bueno, esto es ya para ir terminando, prácticamente nosotros ya desarrollamos todo lo que era el, el curso propiamente, que sin darnos cuenta llegamos ya al quinto módulo. El próximo, el próximo sábado vamos a estar entregando ya los diplomas. Así es que los que tienen la posibilidad de venir para el presencial, avisen. Acá con Bianca pueden avisar de antemano. Así también podemos hacer una pequeña entrega acá y después
Incluso si ustedes quieren, podemos hacer hasta un pequeño cóctel acá, ¿verdad? Si es que ya va a depender. Yo sé que muchos no vienen por comodidad porque les es más fácil, ¿verdad? Pero por ser el último día de clase, podemos hacer el esfuerzo y venir para retirar los certificados y también para conocerle a los que están del otro lado, los que pueden por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿eh? Y la evaluación se va a hacer el miércoles. El miércoles se hace la evaluación ya. eh, Terminamos con esto. El, el curso, como les dije, duró 5 meses. El año que viene vamos a ver si volvemos a lanzar para los que quieren volver a repetir de alguna forma, si quieren hacerlo otra vez, por supuesto. Así es que con esto ya me estoy despidiendo. Esta es la última clase. Ya la siguiente va a ser sencillamente algunas explicaciones de forma general que no tienen ya que ver con el curso, sino que más bien con la fundación, con la universidad, el proyecto de la escuela de gobierno, son más genéricas. Y después ya vamos a proceder a entrega de los certificados y hasta el año que viene. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado ya en el último día de curso. Ok. Son 100 horas que hicimos, ¿eh? En su certificado va a figurar las 100 horas del diplomado. Ok, gracias.